Bienvenido y disfruta de la historia. Danila fue abandonada una mañana lluviosa con 3 niños pequeños y una carta sobre la mesa. El marido, cansado de la vida difícil, había huido. Se llevó el poco dinero que quedaba y dejó las deudas acumuladas. Con el alquiler vencido, la luz cortada y la nevera vacía, Danila vivía entre la desesperación y la fe. Se quedó mirando la carta durante lo que pareció una eternidad. La lluvia golpeaba contra los cristales de aquella pequeña casa en Madrid, como si el cielo compartiera su dolor. Sus manos temblaban mientras sus ojos recorrían una y otra vez las pocas líneas que Carlos había escrito. No puedo más con esta vida. Lo siento, pero necesito empezar de nuevo. Tan simple, tan cruel, tan definitivo. A su lado, Emma, de 5 años, tiraba de su falda gastada preguntando cuándo volverían a tener luz. En la pequeña habitación que compartían, Daniel, de 3 años, lloraba por hambre, mientras que la pequeña Luna, de apenas 1 año, dormía ajena a la catástrofe que acababa de golpear a su familia. Danila dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo había llegado a este punto? Hacía apenas 6 años, cuando conoció a Carlos, todo parecía un sueño. Él trabajaba como técnico en una empresa de construcción y ella acababa de terminar sus estudios de administración. Se casaron rápido, quizás demasiado, impulsados por un amor que parecía inquebrantable. Pero los problemas comenzaron con la primera crisis económica, cuando Carlos perdió su trabajo. Las oportunidades escaseaban y las deudas crecían. Con cada hijo que llegaba, Carlos se alejaba más, perdido en su frustración, en bares donde ahogaba su fracaso. Y ahora esto, abandono total, sin dinero, sin comida, sin esperanza. En medio de su desesperación, una idea terrible cruzó por su mente. ¿Y si ella también se rendía? ¿Y si simplemente se dejaba llevar por esa oscuridad que parecía querer engullirla? Pero entonces escuchó el llanto de Daniel, más intenso ahora, y esa voz interior, esa que siempre la había sostenido en los momentos difíciles, le susurró con fuerza: «Tus hijos te necesitan. Levántate». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundamente. Miró a Emma, que la observaba con esos ojos grandes y asustados, y se obligó a sonreír. «¿Sabes qué vamos a hacer, cariño? Vamos a preparar un picnic en la sala», dijo con una voz que intentaba sonar entusiasta. «Ven, ayúdame a buscar todas las velas que tenemos». Mientras Emma corría emocionada a buscar las velas, Danila revisó desesperadamente los armarios. Encontró un paquete de galletas a medio terminar, un poco de arroz y unas latas de atún. No era mucho, pero serviría para esa noche. Mañana tendría que pensar en algo. Cuando la noche cayó sobre Madrid, 4 siluetas se recortaban a la luz de las velas en el pequeño salón. Danila había convertido aquella cena improvisada en una aventura para los niños. Les contó historias, les hizo reír, ocultando el terror que sentía ante el abismo que se abría ante ellos. Y cuando los 3 niños finalmente se durmieron, acurrucados en un colchón en el suelo, ella se permitió llorar en silencio, pero no por mucho tiempo. En la penumbra de aquella habitación, tomó una decisión. Si Carlos los había abandonado, ella haría lo imposible para sacarlos adelante. Esa misma noche, mientras la lluvia seguía castigando los tejados de Madrid, Danila empezó a hacer listas, contactos, posibles trabajos, lugares donde pedir ayuda. La luz de las velas proyectaba su sombra en la pared mientras escribía febrilmente, como si de ese plan dependiera su vida. Y así era. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose tímidamente entre las nubes, Danila tenía un plan. No era perfecto, ni siquiera sabía si funcionaría, pero era un comienzo.
Y con 3 niños que dependían completamente de ella, un comienzo era todo lo que necesitaba. Se levantó antes que los niños, se vistió con lo mejor que tenía, un vestido sencillo pero limpio, y preparó a los pequeños para salir. «Hoy vamos a visitar a algunas personas muy especiales», les dijo, intentando sonar animada. «Y tal vez, si nos portamos muy bien, nos inviten a comer». Su primera parada fue la casa de Marta, una antigua compañera de estudios con quien había mantenido contacto esporádico. Marta, sorprendida por la visita inesperada, pero sensible a la situación que Danila le describió con una mezcla de vergüenza y desesperación, no solo la invitó a desayunar, sino que le prestó algo de dinero y le sugirió hablar con su tía Sofía, quien dirigía una empresa de limpieza. «Están buscando personal», le dijo Marta mientras le servía café. «No es un trabajo soñado, pero te permite empezar, y mi tía es buena persona». Danila aceptó la oferta de trabajo como quien recibe agua en el desierto. Esa misma tarde, después de dejar a los niños con Marta por unas horas, acudió a la entrevista con Sofía, una mujer de unos 60 años, cuyo rostro severo se suavizó al escuchar su historia. «Puedo ofrecerte trabajo limpiando oficinas por las noches y algunas casas durante el día», le explicó Sofía. «No es mucho, pero te pagaré un adelanto para que puedas arreglar lo más urgente». Con ese primer dinero, Danila logró pagar parte del alquiler atrasado y convencer al casero de que le diera un poco más de tiempo. También consiguió que le reconectaran la luz y llenó la nevera con alimentos básicos. Era un comienzo modesto, pero significativo. Las primeras semanas fueron un constante malabares. Trabajaba limpiando oficinas desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Dormía un par de horas y luego se levantaba para preparar a los niños. Emma, la mayor, comenzó a asumir responsabilidades impropias para su edad, ayudando a cuidar de sus hermanos mientras su madre trabajaba. Durante el día, Danila limpiaba casas, a veces llevando a Luna con ella cuando no tenía con quién dejarla. Cada noche, cuando regresaba exhausta a casa, con las manos agrietadas por los productos de limpieza y la espalda dolorida, se sentaba junto a la cama de sus hijos y les cantaba suavemente. Era un ritual que había mantenido desde que nacieron, una forma de conectar con ellos a pesar del cansancio, de recordarles que, aunque las cosas estaban difíciles, seguían siendo una familia. Y era precisamente en esos momentos, cuando cantaba, cuando Danila dejaba de ser la mujer agotada y preocupada por las facturas. Su voz, un contralto profundo y emotivo, transformaba el pequeño apartamento, llenándolo de una calidez que ni siquiera la precariedad podía apagar. Cantaba canciones tradicionales, nanas, baladas, a veces incluso inventaba letras sobre sus días, sobre sus esperanzas. Y aunque lo hacía para sus hijos, en realidad también cantaba para sí misma, para recordar quién era, más allá de las dificultades. Un mes después del abandono de Carlos, Danila había establecido una rutina que, aunque extenuante, les permitía sobrevivir. Pero pronto comprendió que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba más ingresos si quería ofrecer a sus hijos una vida digna, si quería recuperar la estabilidad que habían perdido. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una mujer adinerada del barrio de Salamanca, tuvo una idea. La señora Beatriz siempre elogiaba los dulces que a veces Danila traía para merendar durante sus descansos. «Estos bizcochos son deliciosos», le decía Beatriz. «Deberías venderlos». Al principio, Danila lo tomó como un cumplido más, pero la idea empezó a germinar en su mente. ¿Y si realmente pudiera vender sus pasteles? Su abuela le había enseñado recetas tradicionales cuando era niña, y aunque no tenía formación profesional, sus dulces siempre habían sido apreciados por amigos y familiares.
Esa noche, después de acostar a los niños, Danila hizo cálculos en su pequeña mesa de cocina. Con una inversión mínima en ingredientes, podría preparar galletas y bizcochos para vender en el mercado local durante los fines de semana. No sería fácil añadir una actividad más a su ya saturada agenda, pero la posibilidad de aumentar sus ingresos merecía el esfuerzo. Al día siguiente, habló con Sofía sobre su idea. Para su sorpresa, no solo recibió apoyo, sino también un pequeño préstamo para comprar los primeros ingredientes en mayor cantidad. «Conozco tu situación», le dijo Sofía, «y admiro tu determinación. Esto es una inversión, no un regalo. Me lo devolverás cuando empieces a ganar con tus pasteles». Y así, en las pocas horas libres que tenía, principalmente por las noches después de volver de limpiar oficinas, Danila comenzó a hornear galletas de almendra, bizcochos de limón, magdalenas. Adaptó las recetas tradicionales para hacerlas más atractivas, añadiendo toques personales que pronto se convertirían en su sello distintivo. El primer fin de semana que puso un pequeño puesto en el mercado local fue desastroso. Llovió intensamente, pocos clientes se acercaron y regresó a casa con la mayoría de los dulces sin vender. Pero en lugar de rendirse, analizó qué había fallado y lo intentó de nuevo el siguiente fin de semana. Poco a poco, su perseverancia dio frutos. Algunos clientes empezaron a buscarla específicamente, atraídos por el sabor casero de sus productos y por esa sonrisa cálida que Danila mantenía a pesar de las adversidades. Pronto, los fines de semana en el mercado se volvieron más productivos, permitiéndole no solo devolver el préstamo a Sofía, sino también empezar a ahorrar un poco. En casa, la situación mejoraba lentamente. Ya no pasaban hambre, las facturas se pagaban a tiempo y Danila incluso había logrado comprar ropa nueva para los niños. Pero el precio que pagaba era alto. Apenas dormía 4 horas diarias, dividida entre sus múltiples ocupaciones. Su cuerpo comenzaba a resentirse, con dolores crónicos en la espalda y una fatiga que ningún café lograba combatir completamente. Fue entonces cuando Emma, su hija mayor, la sorprendió una noche mientras cantaba y amasaba galletas en la cocina. La niña, en lugar de dormir, la había estado observando desde la puerta. «Mamá, cuando cantas, pareces feliz de verdad», le dijo con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. Danila se quedó mirándola, conmovida por la observación. Era cierto, solo cuando cantaba, generalmente para sus hijos antes de dormir o mientras cocinaba, se sentía completa, como si por unos instantes las preocupaciones se disiparan. «A la maestra de música de mi colegio le encantaría tu voz», continuó Emma. «Siempre nos dice que una buena voz puede cambiar vidas». Esa noche, después de acostar a Emma, Danila pensó en las palabras de su hija. ¿Podría su voz ser algo más que un consuelo personal? ¿Podría representar una oportunidad? Lo había soñado en su juventud, antes de que la vida la llevara por otros caminos, pero ahora, a sus 32 años, con 3 hijos que dependían de ella, parecía un sueño demasiado lejano. Sin embargo, la semilla estaba plantada. La música que siempre había sido su refugio comenzó a tomar un nuevo significado en su vida. Empezó a cantar más conscientemente, no solo para sus hijos, sino también mientras trabajaba. En las casas donde limpiaba durante el día, a veces las dueñas la escuchaban y comentaban sobre la belleza de su voz. En el mercado comenzó a tararear mientras atendía su puesto, atrayendo a más clientes que se detenían no solo por sus dulces, sino también para escucharla. Un día, Beatriz, la señora para quien limpiaba en el barrio de Salamanca, le hizo una propuesta inesperada. «Mi marido organiza eventos corporativos y está buscando entretenimiento para una cena la próxima semana. Nada demasiado formal, solo alguien que amenice el ambiente. Le he hablado de ti».
Danila sintió una mezcla de emoción y pánico. Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo. Nunca había cantado profesionalmente, y la idea de presentarse ante un grupo de desconocidos la aterraba. Pero el pago ofrecido era equivalente a una semana completa de trabajo limpiando, y eso era difícil de rechazar. «No sé si estoy preparada», confesó, insegura. «Tu voz es un regalo», respondió Beatriz con firmeza. «Solo necesitas la oportunidad de compartirlo con más personas». Después de mucho pensarlo, Danila aceptó. Pasó los días siguientes preparándose, seleccionando canciones, practicando en los pocos momentos libres que tenía, incluso pidiéndole a Marta que le prestara un vestido adecuado para la ocasión. A pesar de su cansancio, dedicó cada minuto libre a ensayar, determinada a no desperdiciar esta oportunidad. La noche del evento dejó a los niños con Marta y se dirigió al elegante hotel donde se celebraba la cena. Con el corazón latiendo desbocado y las manos sudorosas, se presentó ante el marido de Beatriz, quien la recibió con amabilidad, pero también con un claro escepticismo. Era evidente que esperaba a alguien con más experiencia. «Solo te pido que lo intentes», le dijo conduciéndola al pequeño escenario instalado en un rincón del salón. «Si veo que la gente no responde, lo dejamos ahí». Danila asintió tragando saliva. Mientras esperaba su turno para subir al escenario, observó a los asistentes, ejecutivos bien vestidos, conversando animadamente con copas de champán en las manos. Personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Por un momento, la duda la paralizó. ¿Qué hacía ella, una limpiadora, una vendedora de pasteles, pretendiendo entretener a estas personas? Pero entonces recordó a sus hijos, recordó por qué estaba allí. No se trataba de impresionar a nadie, se trataba de sobrevivir, de seguir luchando por darles un futuro mejor. Con esa certeza, subió al escenario cuando la anunciaron. Las primeras notas salieron temblorosas, pero a medida que se sumergía en la canción, una balada emotiva sobre la resistencia ante las adversidades, su voz ganó fuerza y seguridad. Era como si cada palabra que cantaba fuera una declaración de su propia historia, de su propia lucha. Y esa autenticidad, esa emoción cruda, comenzó a captar la atención de los asistentes. Las conversaciones se fueron apagando, las miradas se dirigieron hacia ella. Y cuando terminó la primera canción, un silencio expectante llenó la sala, seguido por un aplauso espontáneo que la sorprendió. Animada por esa respuesta, Danila continuó con un repertorio que alternaba entre canciones conocidas y algunas menos comerciales pero emotivas. Con cada pieza ganaba confianza, su presencia escénica crecía, su voz se desplegaba en toda su potencia y matices. Al final de su actuación, el aplauso fue unánime. El marido de Beatriz se acercó con una amplia sonrisa y le ofreció no solo el pago acordado, sino también la posibilidad de actuar en futuros eventos. «Tienes algo especial», le dijo. «No es solo tu voz, es lo que transmites con ella». Esa noche, de regreso a casa, Danila experimentó una sensación que hacía mucho no sentía: esperanza. No solo había ganado un dinero importante con una actividad que amaba, sino que también había descubierto una nueva posibilidad, un camino que quizás podría explorar más seriamente. Sin embargo, la realidad pronto la devolvió a tierra. Seguía siendo una madre soltera con 3 niños pequeños, seguía teniendo facturas que pagar y responsabilidades que atender. Un par de actuaciones no iban a cambiar eso de la noche a la mañana. Los días siguientes transcurrieron en la misma rutina extenuante: limpiar casas y oficinas, hornear para el mercado, cuidar de sus hijos. Pero algo había cambiado en su
interior. Ahora, mientras trabajaba, ensayaba mentalmente nuevas canciones. Mientras amasaba galletas, pensaba en arreglos vocales. La música, que siempre había sido un refugio, comenzaba a convertirse en una posibilidad real. Las actuaciones en eventos corporativos se volvieron más frecuentes, gracias a las recomendaciones del marido de Beatriz. No eran suficientes para abandonar sus otros trabajos, pero representaban un ingreso adicional valioso y, sobre todo, un espacio donde Danila podía conectar con esa parte de sí misma que la llenaba de vida. Sin embargo, la carga de mantener tantos frentes abiertos comenzaba a pasarle factura. Su cuerpo, sometido a un estrés constante y a pocas horas de sueño, daba señales de alarma. Migrañas frecuentes, mareos, una fatiga que se volvía casi imposible de combatir. Una tarde, mientras limpiaba la casa de uno de sus clientes regulares, sufrió un desmayo. Afortunadamente, la dueña de la casa estaba presente y pudo ayudarla, pero el susto fue considerable. El médico que la atendió fue claro: su cuerpo estaba al límite, necesitaba reducir la carga de trabajo y descansar más. Si sigue así, le advirtió, terminará en el hospital. ¿Y entonces quién cuidará de sus hijos? Esa pregunta la golpeó con fuerza. Lo que más temía era fallarles a sus pequeños, dejarlos desprotegidos. Pero ¿cómo podía reducir su carga laboral sin comprometer sus ingresos? La respuesta no era fácil. Fue Emma, una vez más, quien sin saberlo le dio una pista. Una noche, mientras Danila cantaba en la cocina preparando la cena, la niña la grabó con el viejo teléfono móvil que Marta le había regalado recientemente. «¿Qué haces, cariño?», preguntó Danila al descubrirla. «Te grabo para mostrarte lo bonito que cantas», respondió la niña con naturalidad. «Mi amiga Paula dice que su hermano mayor se hizo famoso subiendo videos a internet. A lo mejor tú también puedes hacerte famosa». Danila sonrió ante la ocurrencia infantil. Pero esa noche, después de acostar a los niños, revisó el video que Emma había grabado. Era una toma simple, ella en la cocina con un delantal manchado de harina cantando «Gracias a la vida» de Violeta Parra mientras amasaba. No había efectos ni iluminación especial, solo la autenticidad de ese momento cotidiano. Pero incluso a través de la calidad mediocre del teléfono, había algo conmovedor en esa imagen, en esa mujer que encontraba belleza en medio de la lucha diaria. Casi por impulso, decidió compartir el video en una plataforma online. No esperaba nada, simplemente le pareció un gesto simbólico, una forma de decir «esto también soy yo», más allá de la madre agotada y la trabajadora incansable. Al día siguiente, ocupada en su rutina habitual, olvidó por completo el video. Fue solo 3 días después, cuando finalmente tuvo un momento para revisar su teléfono, que descubrió algo sorprendente. El video había alcanzado miles de visualizaciones y decenas de comentarios, la mayoría positivos, elogiando no solo su voz, sino también la emotividad de la escena. Desconcertada, Danila leyó los comentarios una y otra vez. Personas desconocidas escribían sobre cómo su canción les había llegado al corazón, cómo les había recordado a sus propias madres, cómo les había transmitido una fuerza inexplicable. «Es como si cantaras nuestra historia», decía uno de los comentarios. Entre los mensajes encontró también uno que llamó especialmente su atención. Era de un productor musical independiente que le proponía grabar una sesión en su estudio. Al principio, pensó que podría tratarse de una broma, o peor aún, de una trampa. Pero después de investigar un poco, descubrió que el hombre, Ernesto, era legítimo. Dirigía un pequeño sello discográfico especializado en música de autor y, según algunas entrevistas que encontró online, tenía una reputación de descubridor de talentos auténticos.
Después de pensarlo detenidamente y consultarlo con Marta, quien se ofreció a acompañarla, Danila decidió contactar a Ernesto. La propuesta era simple: grabar algunas canciones en su estudio, sin compromiso inicial, solo para explorar posibilidades. Cuando finalmente acudió al estudio, ubicado en un antiguo edificio del centro de Madrid, Danila llevaba consigo no solo su nerviosismo, sino también una lista mental de todas las razones por las que aquello probablemente no funcionaría. Pero Ernesto la recibió con una calidez que desarmó parte de sus defensas. «No busco perfección técnica», le explicó mientras la conducía por el pequeño pero bien equipado estudio. «Busco autenticidad, emoción, y tú tienes ambas. Lo vi en ese video, en cómo cantabas mientras trabajabas. Eso conecta con la gente de una forma que ningún efecto especial puede lograr». La sesión de grabación fue una revelación para Danila. Aunque nerviosa al principio, pronto se encontró sumergiéndose en las canciones, disfrutando del proceso como nunca antes había disfrutado de nada. Ernesto, paciente y entusiasta, la guiaba con sugerencias, pero también le daba espacio para que encontrara su propia expresión. Grabaron 3 canciones ese día: una versión de La Llorona, una composición original de Ernesto y finalmente una improvisación basada en la experiencia personal de Danila, una pieza cruda sobre la lucha diaria, el abandono y la resiliencia. Cuando terminaron, tanto Ernesto como el técnico de sonido se quedaron en silencio por un momento. ¿Tan mal lo he hecho?, preguntó Danila insegura. «Al contrario», respondió Ernesto. «Hacía mucho que no escuchaba algo tan auténtico. Tenemos algo especial aquí». Antes de que Danila se marchara, Ernesto le propuso subir las canciones grabadas a plataformas digitales bajo su sello. Le explicó los términos, el reparto de posibles beneficios y, sobre todo, le aseguró que no pretendía cambiar su esencia. «No sé qué pasará con estas grabaciones», le dijo. «Puede que a la gente le encanten o puede que pasen desapercibidas. Este negocio es impredecible, pero creo en lo que haces y quiero que otros tengan la oportunidad de descubrirlo». Danila regresó a casa esa noche con una mezcla de emociones. La experiencia en el estudio había sido casi terapéutica, una liberación. Pero también sentía miedo ante lo desconocido, ante la posibilidad de exponerse de esa manera. Los días siguientes transcurrieron en la habitual vorágine de trabajo y cuidados. La única diferencia era que ahora, cada vez que tenía un momento libre, revisaba obsesivamente las plataformas donde sus canciones habían sido subidas. Al principio los números eran modestos, unas pocas reproducciones, algunos comentarios positivos, nada que indicara un impacto significativo. Pero a medida que pasaban las semanas, algo comenzó a cambiar. Las reproducciones aumentaban, los comentarios se multiplicaban y, lo más sorprendente, personas de diferentes países empezaban a descubrir su música. Lo que estaba sucediendo se volvió más claro cuando Ernesto la llamó una tarde, mientras ella limpiaba una oficina. «Tu canción está circulando en varias listas de reproducción importantes», le informó, con una emoción que no trataba de disimular. «Y hay un video que está volviéndose viral en redes sociales. Alguien ha combinado tu versión de La Llorona con imágenes de madres de diferentes culturas y situaciones. Es realmente conmovedor». Danila apenas podía procesarlo. ¿Viral? ¿Su voz alcanzando a personas de todo el mundo? Era casi inconcebible. Esa noche, cuando finalmente tuvo tiempo para ver el video del que Ernesto le había hablado, se quedó sin palabras. Alguien había tomado su interpretación de La Llorona y la había combinado con imágenes poderosas: madres trabajadoras,
madres refugiadas, madres luchando por sus hijos en diferentes contextos y culturas. El resultado era una pieza visual y sonora que transmitía una universalidad sorprendente. Y su voz, esa voz que solo había usado para consolar a sus hijos o para sobrellevar sus largas jornadas de trabajo, era ahora el hilo conductor de ese mensaje global. Los comentarios bajo el video eran abrumadoramente positivos, muchos expresando cómo la canción les había tocado profundamente, cómo habían llorado al escucharla, cómo les había hecho reflexionar sobre sus propias madres o sobre su propio papel como madres. ¿Quién es esta mujer?, preguntaban muchos. ¿Dónde podemos escuchar más de ella? A medida que el video ganaba popularidad, las reproducciones de sus otras canciones también aumentaban exponencialmente. Ernesto la llamaba casi a diario con actualizaciones, cada vez más emocionado por el fenómeno que estaba ocurriendo. Esto es solo el comienzo, le aseguraba. Tenemos que grabar más, preparar un álbum completo y presentaciones en vivo, por supuesto. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, Danila escuchaba todo aquello con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Por un lado, el reconocimiento de su música significaba la posibilidad de un cambio real en su vida, la oportunidad de dedicarse a algo que amaba y que, potencialmente, podría proporcionarle una estabilidad económica que hasta ahora solo había soñado. Por otro lado, temía que todo ese mundo nuevo la alejara de lo que realmente importaba: sus hijos, su vida sencilla pero auténtica. Mientras Danila procesaba estos cambios, su rutina diaria seguía siendo agotadora. Continuaba limpiando casas y oficinas, vendiendo pasteles en el mercado, ahora con el añadido de sesiones de grabación y ocasionales entrevistas para blogs y pequeñas publicaciones musicales que habían comenzado a interesarse en su historia. El impacto del video viral pronto se tradujo en ofertas concretas. Un pequeño teatro en Madrid le propuso un concierto, pagándole más por esa única noche que lo que ganaba en un mes completo con sus trabajos de limpieza. Era una oportunidad que no podía rechazar, pero también un desafío intimidante. Una cosa era cantar en la intimidad de un estudio o en eventos corporativos donde era prácticamente invisible. Otra, muy distinta, era presentarse como figura central ante un público que había pagado específicamente para escucharla. Los días previos al concierto fueron una montaña rusa emocional para Danila. Ensayaba cada momento libre que tenía. Seleccionaba cuidadosamente las canciones con ayuda de Ernesto e incluso accedió a tomar algunas clases rápidas de técnica vocal para prepararse mejor. La noche del concierto, mientras se preparaba, en el pequeño camerino del teatro, Danila sintió que todo era irreal. Hacía apenas unos meses luchaba por mantener las luces encendidas en su casa. Ahora estaba a punto de presentarse ante un teatro lleno. La vida había dado un giro inesperado, casi vertiginoso. Sus hijos estaban entre el público, cuidados por Marta. Emma había insistido en asistir, emocionada por ver a su madre convertida en estrella, como decía. Para Daniel y Luna, todo era una gran aventura, aunque no comprendían del todo el proceso. Para Danila, sin embargo, era una prueba de fuego, un momento en el que su pasado, su presente y un posible futuro se encontraban. Cuando finalmente subió al escenario, el teatro en penumbra y cientos de rostros expectantes frente a ella, sintió que las piernas le fallaban. Pero entonces, entre el público, distinguió las siluetas de sus 3 hijos y encontró la fuerza que necesitaba. No estaba allí por fama o reconocimiento. Estaba allí por ellos, por la promesa que se había hecho aquella noche lluviosa cuando Carlos los abandonó. «Buenas noches», dijo con voz temblorosa.
Mi nombre es Danila y esta es mi historia. Y comenzó a cantar. Su primera canción, una versión profundamente emotiva de Gracias a la vida, fue recibida con un silencio reverente seguido de un aplauso atronador. A medida que avanzaba en su repertorio, alternando versiones de clásicos con sus propias composiciones, Danila se sentía cada vez más cómoda, más conectada con el público, como si cada nota que cantaba fuera un puente entre su experiencia personal y la de quienes la escuchaban. Entre canciones, compartió breves fragmentos de su historia, el abandono, la lucha diaria, el amor por sus hijos. No buscaba generar lástima, sino mostrar la realidad que muchas mujeres vivían en silencio, la fortaleza que encontraban en medio de circunstancias imposibles. El momento culminante de la noche llegó cuando interpretó una canción que había compuesto especialmente para esa ocasión. Titulada Mañana lluviosa, narraba el día en que su vida cambió para siempre. Pero en lugar de centrarse en el abandono, celebraba el redescubrimiento de su propia fuerza interior. Cuando terminó, con la última nota vibrando en el aire, el teatro entero se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor, sostenido, sincero. Algunas personas lloraban abiertamente, otras gritaban ¡bravo!, con entusiasmo desbordante. Y en primera fila Emma aplaudía con tanto orgullo que su pequeño rostro parecía iluminado desde dentro. Esa noche, después del concierto, mientras los críticos musicales presentes publicaban reseñas entusiastas en redes sociales y medios digitales, Danila regresó a casa con sus hijos, aún conmovida por la experiencia. ¿Les gustó ver a mamá cantar en un escenario de verdad?, les preguntó mientras los acostaba. Emma, con esa sabiduría prematura que había desarrollado en los últimos meses, la miró fijamente antes de responder. Siempre nos ha gustado verte cantar, mamá. Lo que nos gusta es verte feliz. Esas palabras se quedaron con Danila esa noche, resonando en su interior mientras trataba de conciliar el sueño. Era cierto, la música siempre había sido su refugio, pero ahora también se estaba convirtiendo en su camino. Los días siguientes al concierto trajeron cambios concretos. Las reproducciones de sus canciones seguían aumentando exponencialmente. Las ofertas para presentaciones se multiplicaban, y varias discográficas más grandes que el sello de Ernesto comenzaron a mostrar interés en ella. Un mes después de 1901, su debut en el teatro, Danila tomó una decisión que había estado posponiendo. Renunció a sus trabajos de limpieza. Fue una decisión emotiva, especialmente despedirse de Sofía, quien había sido un apoyo crucial en sus momentos más difíciles. Siempre supe que eras especial, le dijo Sofía al abrazarla, no porque cantes bien, sino por tu determinación, por cómo nunca te rendiste a pesar de todo. Mantener el puesto en el mercado fue una elección consciente de Danila. A pesar de que ya no necesitaba ese ingreso, disfrutaba del contacto con sus clientes habituales y consideraba que vender sus pasteles era una forma de mantenerse conectada con sus raíces, con la mujer que había sido antes de que la música cambiara su vida. El fenómeno de la limpiadora que canta, como la llamaban algunos medios, seguía creciendo. Su historia resonaba con miles de personas, especialmente con madres solteras que veían en ella un símbolo de esperanza, de posibilidades. Ernesto, ahora oficialmente su manager además de productor, organizó una gira por pequeñas ciudades españolas. Danila accedió con la condición de que fueran presentaciones cercanas a Madrid o durante los fines de semana para no afectar demasiado la rutina escolar de sus hijos. «Están primero mis niños, luego la música», le dijo con firmeza. En lugar de verlo como un obstáculo, Ernesto convirtió esa prioridad en parte del mensaje de la gira. «Madre primero, artista después», fue el lema que acompañó sus presentaciones.
generando aún más identificación con su público. La vida de Danila había dado un giro extraordinario. De limpiar casas ajenas y vender pasteles para sobrevivir, había pasado a grabar un álbum completo que, según las predicciones de la industria, tenía potencial para convertirse en un éxito importante. Los ingresos por reproducciones y conciertos le permitieron mudarse con sus hijos a un apartamento más espacioso y contratar ayuda para cuidarlos cuando ella necesitaba ausentarse por trabajo. Sin embargo, no todo era perfecto. La fama, incluso a esa escala relativa, traía consigo presiones nuevas. Algunos periodistas insistían en dramatizar su historia más allá de la realidad, presentándola como una víctima cuando ella se consideraba a sí misma una superviviente. Otros cuestionaban la autenticidad de su música ahora que ya no vivía en la precariedad. Un día, después de una entrevista particularmente difícil donde un periodista insinuó que estaba aprovechándose de su historia personal, Danila regresó a casa profundamente afectada. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Convertir su dolor y el de sus hijos en un producto? Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó en la pequeña terraza de su nuevo apartamento y miró hacia las luces de Madrid, preguntándose si había tomado el camino correcto. Fue entonces cuando recibió un mensaje que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. Era de Teresa, una mujer de Valencia que había asistido a uno de sus conciertos. El mensaje era simple, pero profundamente impactante. Mi marido nos abandonó. Hace 3 años. Estaba a punto de rendirme cuando escuché tu música. Hoy, por primera vez, mi hijo de 7 años me dijo que está orgulloso de mí. Gracias por mostrarme que somos más fuertes de lo que creemos. Mensajes como ese llegaban regularmente, pero este en particular tocó a Danila en un momento de vulnerabilidad. Le recordó que su música no era solo sobre ella, sino sobre una experiencia compartida por innumerables mujeres. No estaba explotando una historia, estaba dando voz a historias que raramente se escuchaban en el mundo del entretenimiento. Con renovada determinación, Danila se sumergió en la producción de su primer álbum oficial. Trabajó estrechamente con Ernesto y un pequeño equipo de músicos para crear un sonido que, si bien pulido, mantuviera la autenticidad que la había definido desde el principio. El álbum, titulado Mañanas después de la lluvia, incluía 12 canciones que narraban un viaje emocional. Desde el abandono y la desesperación inicial hasta el redescubrimiento de la propia identidad y finalmente la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras el lanzamiento del álbum se acercaba, el equipo de marketing propuso una estrategia basada fuertemente en su historia personal. Querían recrear escenas de su vida previa, incluso fotografiarla en un ambiente que simulara pobreza, con sus hijos a su lado. Absolutamente no, respondió Danila con firmeza cuando Ernesto le presentó la idea. Mis hijos no son accesorios para vender discos, y no voy a fingir ser algo que ya no soy. Esa noche, después de una acalorada discusión con el equipo de marketing, Danila tomó una decisión importante. Si iba a hacer esto, lo haría en sus términos. Llamó a Ernesto tarde en la noche. Quiero cambiar el enfoque, le dijo. No quiero que se trate sobre la pobre limpiadora abandonada que canta. Quiero que se trate sobre la música, sobre el mensaje, y quiero que parte de los beneficios vayan a una fundación que ayude a madres solteras en situación precaria. ¿Has visto alguna vez cómo un momento de crisis puede transformarse en el impulso necesario para un cambio profundo? ¿Conoces a alguien que haya convertido su dolor en una forma de ayudar a otros? Responde en los comentarios. Ernesto, después de un momento de silencio, accedió. No sería fácil convencer a la discográfica, pero entendía la postura de Danila y admiraba su integridad.
El lanzamiento del álbum, cuando finalmente ocurrió, fue muy diferente de lo que originalmente se había planeado. En lugar de explotar su historia de abandono, la campaña se centró en la universalidad de sus experiencias, la lucha, la resiliencia, la capacidad de reinventarse. Las fotografías promocionales la mostraban tal como era ahora, una mujer fuerte, segura, con sus hijos como su apoyo, pero no como elementos de marketing. Y funcionó. El álbum debutó en el número 3 de las listas españolas y rápidamente comenzó a ganar reconocimiento internacional, especialmente en América Latina. Las críticas elogiaban no solo la calidad de su voz, sino también la honestidad emocional de sus letras, la forma en que conectaba con experiencias humanas fundamentales. Las presentaciones en vivo, ahora en teatros más grandes y en algunas ciudades europeas, consolidaron su reputación como una artista auténtica, cuya presencia escénica transmitía una intensidad poco común. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su capacidad para generar cambios. Fiel a su palabra, creó una fundación que ofrecía apoyo práctico a madres solteras, desde asesoramiento legal hasta formación profesional y cuidado infantil. Utilizaba su plataforma para visibilizar realidades que generalmente quedaban ocultas, para desafiar estereotipos sobre las mujeres que criaban solas a sus hijos. Un año después del lanzamiento de su álbum, cuando las giras, entrevistas y compromisos parecían no tener fin, Danila tomó otra decisión crucial. Necesitaba un descanso, necesitaba reconectar con lo que realmente importaba. Sus hijos, que ahora tenían 6, 4 y 2 años respectivamente. «Voy a tomarme 6 meses», le informó a Ernesto. «Sin grabaciones, sin giras, solo nosotros 4». Ernesto, que con el tiempo había pasado de ser su productor a convertirse en un verdadero amigo, entendió su decisión, aunque le advirtió de los riesgos de alejarse en un momento de tanto éxito. La industria musical podía ser implacable con quienes decidían pausar su carrera. Pero Danila tenía claro lo que quería, lo que necesitaba. Durante esos 6 meses se dedicó exclusivamente a sus hijos. Viajaron juntos, no como parte de giras, sino como familia. Visitaron a su abuela en el norte de España. Pasaron tiempo en pequeños pueblos costeros, lejos del bullicio de Madrid y del mundo del espectáculo. Durante ese retiro, Danila reflexionó profundamente sobre su vida, sobre el camino recorrido desde aquella mañana lluviosa, cuando todo parecía perdido. Había logrado lo imposible: sacar adelante a sus hijos por sí misma, encontrar un camino profesional que la apasionaba, incluso convertirse en un símbolo de esperanza para otras mujeres en situaciones similares. Sin embargo, también se dio cuenta de que seguía cargando con heridas no cicatrizadas. El abandono de Carlos había dejado marcas profundas no solo en aspectos prácticos de su vida, sino también en su capacidad para confiar, para abrirse emocionalmente a nuevas posibilidades. A pesar de estar rodeada de gente, fans, músicos, productores, periodistas, a menudo se sentía profundamente sola, como si existiera una barrera invisible entre ella y el resto del mundo, una barrera construida con miedo y dolor pasado. Fue durante ese periodo de reflexión cuando comenzó a escribir nuevas canciones, diferentes a las anteriores. Si su primer álbum había sido sobre sobrevivir, estas nuevas composiciones trataban sobre sanar, sobre perdonar, no solo a Carlos, sino también a sí misma por las decisiones tomadas, por los momentos de desesperación, por las veces que casi se rindió. Cuando finalmente regresó a Madrid y al mundo de la música, lo hizo con una nueva claridad. Reunió a Ernesto y al equipo que la había acompañado hasta entonces. «Quiero hacer algo diferente», les anunció. «Quiero que el próximo álbum sea sobre el perdón y la reconstrucción,
y quiero que sea más experimental musicalmente. La propuesta generó cierta resistencia inicial. ¿Por qué cambiar una fórmula que estaba funcionando? Pero Danila se mantuvo firme. No quería quedarse estancada en un solo momento de su historia. Quería que su música evolucionara como ella misma lo estaba haciendo. El proceso de grabación del segundo álbum fue muy diferente al primero. Esta vez, Danila participó activamente en todos los aspectos, desde la composición hasta los arreglos, desde la selección de músicos hasta las decisiones sobre producción. Ya no era simplemente una voz. Ahora era una creadora completa, dueña de su visión artística. Reconstrucción, como tituló este nuevo trabajo, se alejaba del sonido más tradicional de su debut. Incorporaba elementos electrónicos, arreglos, de cuerdas más elaborados. Incluso experimentaba con ritmos latinos y africanos que reflejaban la diversidad cultural de Madrid, la ciudad que la había recibido en sus momentos más oscuros y que ahora celebraba su éxito. Las letras, más poéticas y menos directamente autobiográficas, exploraban temas universales como el perdón, la aceptación del pasado, el descubrimiento de nuevas formas de amar, la reconstrucción de la confianza en uno mismo y en los demás. Una de las canciones, Carta al ausente, abordaba directamente el tema del abandono, pero desde una perspectiva inesperada. Agradecía al hombre que se había marchado porque su partida, aunque dolorosa, había sido el catalizador de un viaje de autoconocimiento y crecimiento que de otra forma nunca habría emprendido. Cuando el álbum fue lanzado, desconcertó inicialmente a quienes esperaban una continuación directa del primero. Algunos críticos lo consideraron demasiado experimental, demasiado alejado de la fórmula que la había hecho popular. Otros, sin embargo, elogiaron su valentía artística, su disposición a evolucionar en lugar de repetirse. Las ventas iniciales fueron más modestas que las de su debut, pero con el tiempo, Reconstrucción encontró su público. Conectó especialmente con personas que estaban atravesando sus propios procesos de sanación, no necesariamente relacionados con el abandono, sino con cualquier tipo de pérdida o transformación vital. La gira que siguió al lanzamiento fue más íntima que la anterior. En lugar de grandes teatros, Danila eligió espacios más pequeños donde podía establecer una conexión más directa con el público. Estos conciertos se convirtieron en algo más que presentaciones musicales. Eran casi sesiones de sanación colectiva donde las emociones fluían libremente, donde las lágrimas se mezclaban con sonrisas de reconocimiento. Fue durante esta gira cuando ocurrió algo inesperado. Después de un concierto en Barcelona, mientras firmaba discos y saludaba a fans, un hombre se acercó tímidamente a la mesa. Danila, ocupada firmando un álbum, no levantó la vista inmediatamente. «Tu música me ha ayudado a entender el daño que causé», dijo una voz que, a pesar de los años transcurridos, reconoció instantáneamente. Cuando finalmente miró hacia arriba, se encontró cara a cara con Carlos. El tiempo no había sido amable con él. Las arrugas prematuras, la mirada cansada, la postura ligeramente encorvada hablaban de años difíciles. No era el hombre atractivo y seguro de sí mismo que la había abandonado aquella mañana lluviosa. Era alguien que parecía cargar con el peso de sus propias decisiones. Danila sintió como si el mundo se detuviera por un instante. Las voces a su alrededor se desvanecieron. Solo existía ese momento, ese encuentro que nunca había imaginado que ocurriría. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar finalmente, sorprendida de que su voz sonara tan calmada, cuando por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. «Necesitaba verte», respondió él. «Necesitaba decirte, necesitaba pedirte perdón».
El equipo de seguridad, notando la tensión en el ambiente, se acercó para intervenir, pero Danila les indicó con un gesto que estaba bien. Después de pedir disculpas a los fans que aún esperaban, se retiró a un área privada con Carlos. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su vida. Carlos le contó cómo, tras abandonarlos, había caído en una espiral autodestructiva de alcohol y malas decisiones. Había pasado años vagando, trabajando en empleos temporales, incapaz de establecerse en ningún lugar porque el recuerdo de lo que había dejado atrás lo atormentaba constantemente. «No busco excusas», le dijo. «Lo que hice fue imperdonable. Solo quiero que sepas que nunca, ni un solo día, he dejado de arrepentirme. Y cuando escuché tu música, cuando supe que era tu voz, la que todo el mundo admiraba, fue como si algo se rompiera dentro de mí. Entendí completamente el daño que había causado». Danila lo escuchó sin interrumpir, sintiendo una extraña mezcla de emociones: ira por el abandono, compasión por el hombre roto que tenía delante y, sobre todo, una profunda sensación de cierre. Por años había imaginado este momento, lo que diría, cómo reaccionaría. La realidad era muy diferente a cualquiera de sus escenarios imaginados. «Tengo 3 preguntas», dijo finalmente. «¿Estás sobrio? ¿Tienes un trabajo estable? ¿Realmente quieres formar parte de la vida de tus hijos?» Las preguntas tomaron a Carlos por sorpresa, pero respondió afirmativamente a todas. Llevaba 2 años sobrio, trabajaba como capataz en una empresa constructora y sí, más que nada en el mundo, deseaba tener la oportunidad de conocer a sus hijos, de intentar reparar al menos una fracción del daño causado. «No será fácil», advirtió Danila. «Ellos tienen sus vidas organizadas. Emma probablemente te recuerde, pero los pequeños, para ellos serás un extraño, y no permitiré que los lastimes otra vez». Acordaron un proceso gradual. Primero, Danila hablaría con los niños, especialmente con Emma, que con sus 7 años tenía recuerdos difusos pero reales de su padre. Luego, si los niños estaban abiertos a la idea, habría un primer encuentro supervisado, breve, sin expectativas. Esa noche, después de que Carlos se marchara, Danila se quedó sola en su camerino procesando lo ocurrido. Había hecho lo correcto al abrir esta puerta. ¿No sería mejor dejar el pasado atrás, seguir adelante con la vida que había construido sin él? Pero mientras reflexionaba, recordó algo que había aprendido durante su propio proceso de sanación. El perdón no era para el otro, era para uno mismo. Perdonar a Carlos no significaba olvidar o minimizar el daño causado. Significaba liberarse del poder que ese daño seguía ejerciendo sobre ella. Esa misma noche, sentada en la habitación de hotel después del concierto, comenzó a escribir una nueva canción. La tituló El Regreso, y era quizás la más compleja que había compuesto hasta entonces, una exploración de las contradicciones del perdón, de cómo el círculo a veces se cierra de las maneras más inesperadas. Al día siguiente, durante el viaje de regreso a Madrid, compartió con Ernesto lo sucedido. «¿Estás segura de esto?», preguntó él, genuinamente preocupado. «Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has construido...». «No estoy segura de nada», confesó Danila. «Solo sé que necesito explorar este camino, no por él, sino por mí, por mis hijos. Necesitamos cerrar este capítulo de una forma u otra». El reencuentro de Carlos con sus hijos fue tan complejo como Danila había anticipado. Emma inicialmente se mostró reservada, casi hostil. Los recuerdos borrosos que tenía de su padre estaban teñidos por años de ausencia y por el eco del dolor que había visto en su madre. Daniel y Luna, demasiado pequeños cuando él se marchó,
Lo miraban con la curiosidad que dispensarían a cualquier extraño. Carlos, por su parte, se comportó con una humildad que sorprendió a Danila. No intentó forzar una conexión inmediata, no pretendió derechos que había perdido al marcharse. Se presentó como alguien dispuesto a ganarse un lugar en la vida de sus hijos, paciente ante la posibilidad del rechazo. Este proceso de reconciliación familiar coincidió con la fase final de la gira de reconstrucción. Danila, dividida entre sus compromisos profesionales y el delicado equilibrio familiar que intentaba reconstruir, encontró en la música, una vez más, su refugio, su forma de procesar emociones demasiado complejas para ser articuladas de otra manera. Las últimas canciones que compuso durante este periodo, que luego incluiría en un EP especial titulado Círculos, reflejaban esta nueva fase de su viaje. Eran piezas sobre la complejidad del perdón, sobre segundas oportunidades, sobre la posibilidad de reescribir historias que parecían definitivamente cerradas. El tiempo, ese gran sanador de heridas, fue haciendo su trabajo. Los encuentros entre Carlos y los niños, inicialmente breves y supervisados, fueron alargándose y haciéndose más naturales. Emma, la más reticente al principio, fue también quien estableció una conexión más profunda una vez que las barreras iniciales cayeron. Había en ella una necesidad de entender, de conocer esa parte de su historia que había quedado interrumpida. Para Danila, observar esta progresiva reconexión era una experiencia agridulce. Por un lado, se alegraba por sus hijos, especialmente por Emma, que parecía estar encontrando respuestas importantes para su propio desarrollo. Por otro lado, sentía un miedo persistente de que Carlos pudiera volver a fallarles, a lastimarlos. Pero Carlos parecía genuinamente transformado por la experiencia, comprometido con este nuevo comienzo no como una revancha o un intento de recuperar lo perdido, sino como una oportunidad de reparar al menos parte del daño causado. Un día, después de que Carlos llevara a los niños al parque, ahora se le permitía pasar tiempo a solas con ellos por periodos breves, Emma le hizo a Danila una pregunta que la dejó sin palabras. «Mamá, ¿tú y papá volverán a estar juntos algún día?» La pregunta, formulada con esa mezcla de esperanza e incertidumbre tan propia de los niños, golpeó a Danila con fuerza. Nunca había considerado esa posibilidad. Tan centrada estaba en gestionar la reintroducción de Carlos en la vida de los niños que no se había detenido a pensar en lo que esto significaba para ellos, para sus expectativas y deseos. «No, cariño», respondió con suavidad pero firmeza. «Tu padre y yo no volveremos a estar juntos como pareja, pero ambos os queremos y siempre estaremos ahí para vosotros. Algunas familias son diferentes y eso está bien». Esa noche, después de acostar a los niños, Danila se quedó contemplando las luces de Madrid desde la ventana de su apartamento. Su vida había dado tantos giros inesperados en los últimos años que a veces le costaba reconocer a la mujer que había sido, aquella que lloraba desesperada con una carta de abandono en las manos, sin saber cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Ahora era una artista reconocida, con seguridad económica, con una plataforma que le permitía no solo expresarse, sino también ayudar a otros. Sus hijos crecían felices, seguros, y ahora incluso tenían la oportunidad de conocer y construir una relación con su padre. La historia que había comenzado como una tragedia, el abandono, la lucha desesperada por la supervivencia, se había transformado en algo muy diferente. No en un cuento de hadas, ciertamente, pero sí en una narrativa de resiliencia, de crecimiento, de posibilidades inesperadas. Mientras reflexionaba sobre este viaje, su teléfono sonó. Era Ernesto. «¿Has visto las noticias?
preguntó sin siquiera saludar, con una emoción evidente en la voz. Danila no había tenido tiempo de revisar nada ese día, ocupada entre el último concierto de la gira, los niños y la visita de Carlos. Reconstrucción acaba de ser nominado a Mejor Álbum del Año en los Latin Grammy, anunció Ernesto. Y tú has sido nominada como Mejor Artista Nueva y Mejor Compositora. 3 nominaciones, Danila. 3. La noticia la dejó momentáneamente sin palabras. A pesar del éxito comercial, de las críticas positivas, nunca había esperado este tipo de reconocimiento de la industria. Reconstrucción era un álbum demasiado personal, demasiado alejado de las tendencias del momento, como para atraer la atención de los grandes premios. ¿Sigues ahí?, preguntó Ernesto ante su silencio. Sí, solo estoy procesándolo, respondió finalmente. Después de colgar, Danila permaneció junto a la ventana, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El reconocimiento era gratificante. Por supuesto, una validación de su trabajo, de su visión artística, pero lo que realmente la conmovía era pensar en el viaje que la había llevado hasta allí. Desde aquella noche, en que sentada a la mesa de su cocina con los niños ya dormidos, había decidido que haría lo imposible para sacarlos adelante. Desde los primeros días limpiando casas con las manos agrietadas por los productos químicos. Desde las madrugadas amasando galletas mientras cantaba para mantenerse despierta. Cada paso, cada decisión, cada momento de desesperación y cada pequeña victoria la habían formado, habían contribuido a crear no solo a la artista que ahora recibía reconocimiento internacional, sino también a la mujer que se permitía perdonar, que encontraba fuerza en su vulnerabilidad, que construía puentes donde antes había habido abismos. La ceremonia de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas 3 meses después, fue el escenario de otro momento definitorio en la vida de Danila. No solo ganó en las 3 categorías en las que estaba nominada, un logro extraordinario para cualquier artista, más aún para alguien relativamente nuevo en la industria, sino que su discurso de aceptación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Hace 3 años estaba limpiando casas durante el día y horneando por las noches para alimentar a mis 3 hijos, dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción, pero firme en su determinación. No sabía si podríamos pagar el alquiler del mes siguiente. No sabía si la luz seguiría encendida, pero sabía una cosa, que haría lo imposible por darles un futuro mejor. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara, sabiendo que sus hijos la estarían viendo desde Madrid, donde se habían quedado al cuidado de Marta. Este premio no es solo mío. Es de cada persona que se ha sentido abandonada, que ha tenido que reconstruirse desde cero, que ha descubierto fuerzas que no sabía que tenía. Es de cada madre que canta mientras trabaja, que cuenta historias mientras hace malabarismos para llegar a fin de mes, que encuentra belleza incluso en los días más oscuros. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una ovación que parecía celebrar no solo su música, sino también su autenticidad, su disposición a utilizar su plataforma para dar voz a experiencias generalmente invisibilizadas en el mundo del entretenimiento. Esa noche, después de la ceremonia, mientras muchos artistas celebraban en fiestas lujosas, Danila regresó a su habitación de hotel y llamó a sus hijos. La emoción en sus voces mientras la felicitaban, especialmente en la de Emma, quien ahora con 8 años comenzaba a entender realmente el alcance del éxito de su madre, fue para ella un premio aún mayor que las estatuillas que ahora descansaban sobre la mesa. ¿Ganaste, mamá? ¿De verdad ganaste todo?, preguntaba Emma, incrédula y emocionada a partes iguales. Ganamos, cariño, corrigió Danila. Ganamos juntos. Todo lo que hago, lo hago por vosotros. A medida que el reconocimiento internacional crecía,
También lo hacían las oportunidades. Ofertas para colaborar con grandes nombres de la industria, propuestas para componer bandas sonoras, invitaciones a festivales prestigiosos alrededor del mundo. Era fácil perderse en ese torbellino, dejarse llevar por la emoción del éxito, del reconocimiento, pero Danila, que había aprendido sus lecciones lentamente y con esfuerzo, mantenía sus prioridades claras. Sus hijos seguían siendo lo primero, y cada decisión profesional se tomaba considerando su impacto en la vida familiar. El tercer álbum, titulado Completa, reflejó esta nueva etapa de su vida. Menos centrado en el dolor y la reconstrucción. Exploraba la plenitud que surge cuando finalmente uno se acepta a sí mismo, con todas sus contradicciones y complejidades. Musicalmente era su trabajo más ambicioso hasta la fecha, combinando elementos de flamenco, jazz, música electrónica y sonidos latinoamericanos en una fusión que los críticos describieron como extraordinariamente personal y universal a la vez. La canción titular, Completa, hablaba directamente de esa sensación, la de descubrir que la plenitud no viene de circunstancias externas perfectas, sino de la aceptación interna, del reconocimiento de la propia fuerza y también de las propias vulnerabilidades. A lo largo de los años siguientes, Danila continuó creciendo tanto personal como profesionalmente. Su música evolucionó, explorando nuevos territorios sonoros y temáticos. Su fundación se expandió, ofreciendo programas cada vez más completos para madres en situación vulnerable. Y su relación con Carlos encontró un equilibrio funcional. No eran pareja, pero sí cooperadores en la crianza de unos niños que crecían felices, seguros, sabiendo que eran profundamente amados. En su 10º aniversario como artista profesional, cuando le preguntaron en una entrevista qué consejo le daría a esa mujer desesperada que había sido, esa que lloraba con una carta de abandono en las manos y una nevera vacía, Danila reflexionó profundamente antes de responder. Le diría que confíe en su propia fuerza, incluso cuando parece que no queda ninguna. Que confíe en que cada paso, por pequeño que sea, la está llevando a donde necesita estar. Que confíe en que el dolor, por intenso que sea, no durará para siempre. Y sobre todo, que confíe en que dentro de ella hay una voz, una luz, un don que está esperando ser descubierto y compartido con el mundo. Era un mensaje que resonaba no solo con su propia historia, sino con la de innumerables personas que, enfrentadas a sus propios momentos de crisis, encontraban en su música y, en su ejemplo, la esperanza de que ellos también podrían encontrar su camino, su voz, su propia versión de plenitud. Porque al final, la historia de Danila no era solo sobre una madre soltera que se convirtió en estrella. Era sobre el descubrimiento de la fuerza interior, sobre la capacidad humana de transformar el dolor en belleza, sobre cómo a veces los finales más devastadores pueden ser, inesperadamente, el comienzo de algo extraordinario. Emma, que había heredado no solo la voz de su madre, sino también su determinación, comenzaba a componer sus propias canciones. Daniel mostraba un talento natural para la producción musical, fascinado por cómo se construían las canciones, cómo diferentes elementos se unían para crear algo más grande que la suma de sus partes. Y Luna, la más pequeña, observaba a todos con esos ojos enormes que parecían absorber cada detalle, cada emoción, alimentando una sensibilidad que un día encontraría su propia forma de expresión. Danila los miraba crecer con una mezcla de orgullo y asombro. Recordaba aquella promesa desesperada que les había hecho esa mañana después del abandono. Si tengo que dar vuelta al mundo, lo haré, pero ustedes no pasarán hambre. Había cumplido esa promesa y mucho más.
No solo había garantizado su supervivencia, sino que les había mostrado, con su ejemplo, la importancia de la autenticidad, de la perseverancia, del amor que sobrevive incluso a las circunstancias más adversas. Y mientras su carrera continuaba, floreciendo, mientras su música llegaba a más y más personas alrededor del mundo, Danila nunca olvidaba de dónde venía. Seguía cantando no solo en grandes escenarios, sino también en su cocina, para sus hijos, para sí misma. Porque sabía que en esa voz, en esa capacidad de transformar la experiencia humana en algo que resuena más allá de palabras, había encontrado no solo un medio de vida, sino una forma de conectar, de sanar, de celebrar la resiliencia del espíritu humano. Cuando la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del año, el artículo que acompañaba su perfil, escrito por una reconocida activista por los derechos de las mujeres, concluía con estas palabras: Danila nos recuerda que nuestras historias más dolorosas no tienen que definirnos. Pueden transformarse en fuentes de fuerza, en puentes hacia los demás, en arte que ilumina y consuela. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una canción esperando ser cantada. Y esa quizás era la lección más importante que Danila había aprendido y compartido a lo largo de su extraordinario viaje. Que a veces, cuando todo parece perdido, cuando las puertas se cierran y el futuro parece impenetrable, es precisamente entonces cuando encontramos nuestra verdadera voz, esa que siempre estuvo ahí, esperando el momento de elevarse y transformar no solo nuestra propia historia, sino también la de quienes tienen el privilegio de escucharla. Felicidades, escribe 9 en los comentarios, para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.